esta es la primera parte de la entrevista que le hice al embajador, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la Embajada de México. Y el tema es, hoy, ¿qué está pasando aquí? Su encuentro, le decía, con el príncipe Carlos, ya rey Carlos III, la conversación para que visite México y también mañana le voy a presentar la segunda parte mañana ya es el 24. Pero todo el 24, ¿sí? Marcelo Ebrard va a contestar lo que no había contestado. Esta es la entrevista, la primera parte. Canciller Ebrard, buenas tardes. ¿Por qué no vino el presidente López Obrador a estos funerales? Como que no le gustan, ¿no? Casi no sale. Él ha hecho muy pocos viajes al exterior. Y en este caso, pues me tocó a mí la encomienda de venir a representar a México. Y te ha tocado también G20, cumbres. Sí, G20, la Cumbre de las Américas. Sí. Y otras reuniones internacionales. La ONU, la Asamblea General de la ONU. Entonces, sí ha salido, pero muy pocas veces el presidente. Básicamente ha salido a Washington, a la ONU, y luego Guatemala, El Salvador, Belice y Cuba, ¿no? Y Honduras. Y Honduras, sí. Sí, y Honduras. Son las únicas veces que ha salido. Sí, es cierto. No le gusta, ¿no? No le gusta y piensa que además de algún modo desatiende otras prioridades que hay que estar en México para sacarlas adelante. Esa es su forma de ver la tarea del gobierno. Cuando dice el presidente, la mejor política exterior es la interior, ¿estás de acuerdo? Pues yo creo que lo que él quiere decir es la política interior, en pocas palabras, si tienes fuerza y representación, respaldo público, puedes hacer una muy buena política exterior. Caso contrario, no la puedes hacer. No puedes buscar fuera los apoyos que no tienes dentro. Es lo que él quiere decir. Porque muchas veces se hizo así, ¿no? Sí. Yo lo llevaría a que, sin que necesariamente tenga que ser la mejor, sí tiene que reflejar la política interna, ¿no? La exterior. Tiene que reflejar y además la orienta o le da le da sus objetivos prioritarios. Y depende de la fortaleza que tengas en el interior, pues el peso que tienes en el exterior. Marcelo Ebrard, es la primera vez que vienes a un funeral de esa dimensión, porque nunca había habido un funeral de Estado de esta dimensión, también debo apuntar, pero funerales de Estado. ¿Es tu estreno? Esta es la primera vez que represento a México en un funeral de Estado, y más de este orden de magnitud. No había estado antes en otro. Sí, los presidentes de México tampoco han sido muy afines a ir a funerales de Estado, ¿no? Que yo recuerde, pues fue el funeral de Mandela, Shimon Peres, estuvo el expresidente Peña Nieto, pero en general no. Tiene que ser algo fuera de serie, extraordinario para que un presidente de México esté presente. Ahora, pues ¿cómo te has sentido en este mundo, Marcelo? Porque este sí es, perdón, un mundo nuevo, porque nunca se había reunido lo que se ha reunido aquí. Sí, pues tienes casi la Asamblea General de Naciones Unidas, más las casas reinantes, más otra serie de representaciones que no encuentras en las Naciones Unidas. Entonces es una experiencia muy interesante para México porque puedes avanzar mucho de nuestras agendas, puedes dialogar con personas con las que habitualmente es más difícil dialogar y subrayar la presencia de nuestro país. El propio rey Carlos III ahora, en la recepción que dio el domingo, cuando lo saludé, se acordó muy bien de México. Me dijo, he estado varias veces en México, fue, yo diría hasta efusivo. Se ve que tiene una memoria muy vívida del país, de su experiencia ahí. Le dije, oiga, pues a ver si puede venir el año que entra. Entonces le vamos a mandar una invitación formal para eso, ¿no? Pero lo vi muy, con unos recuerdos muy buenos de México, de su cultura, su civilización. Y lo mismo con otras personalidades que están hoy ahora, muy pocos han podido saludar al rey, y menos hablar con el nuevo rey. ¿Cómo lo sentiste? Digo, ¿cuál fue tu percepción de él en ese momento, en esa conversación? ¿Animado, desanimado, alegre? No alegre, vamos, pero reconfortado por esto, que esperó 73 años, preocupado, cansado. Yo lo vi de buen humor, no diría alegre, pero sí de buen humor, con mucha prestancia. Pues saludó a probablemente 300 personas o personalidades y lo vi
muy en su papel como soberano de Inglaterra, recordando cada país, haciendo comentarios inteligentes. Entonces se ve que es una personalidad que va a tener su sello. Sí, bueno, en balde no es el heredero más longevo de la historia. Sí, ¿verdad? No, creo que no hay otro caso. No. Que ha llegado a 73 años. Sí. No, vamos, tuvo toda una vida. Cuando llega la edad de retirarse, la mayoría de la gente ahora resulta que este es el rey, ¿sí? Es el rey. Sí, a los 73 años. Entonces, pero sí lo vi en su papel y bien. No vi a un hombre reservado, sino más bien un hombre que va a desarrollar. ¿Y a la reina consorte? También ahí estaba. Sí. Con mucha presencia, había un círculo de personalidades dialogando con ella importantes, entonces pues va a tener también un peso relevante, lo que es la vida, ¿no? Es lo que estamos viendo. Lo que es la vida, Marcelo, cuando la reina Isabel repetía en los tiempos que el hoy rey Carlos III estaba casada con la entonces princesa Diana, refiriéndose a Camila, no quiero ver a esa mujer en mi presencia. Imagínate. Y ahora el día, en febrero, reconoció el título de reina consorte en su momento. Sí, todo cambia, ¿no? Es increíble las cosas que ves. Pero ahora ella, pues ya en su nuevo rol, y pues con una buena aceptación por lo que yo vi de quienes asistían a la recepción. Sí, Marcelo, aquí yo siempre he sostenido que los discursos de las cumbres no sirven para nada, ¿no? Ya sea de la ONU, ya sea del G20, quizá alguno del G20, en estas cumbres de Estado. Lo más importante es lo que se habla en los pasillos, ¿no? Sí. La oportunidad de hablar, como decías en un principio, con personas, con mandatarios que pues nunca has visto, nunca vamos. Es que es muy difícil que los veas reunidos en un solo lugar, o sea, que tú puedas dialogar con ellos en un día o 2 días y un poco compartirles cuáles son las preocupaciones o prioridades que México tiene, qué piensan del conflicto ahora en Ucrania. Hay 16 guerras, pero la de Ucrania es la más visible. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a la economía? ¿Qué podemos hacer para la seguridad alimentaria? Pues son los temas. Estaba Trudeau, estaba pues de las casas reinantes, vi todas las de Europa. Y altos dignatarios, si no estaban los jefes de Estado, sí están los que deciden en cada gobierno. Entonces sí. Es una oportunidad muy especial. Ahora, Marcelo, participar en un cortejo fúnebre de estas dimensiones también. Pues es un hecho histórico, ¿no? Sí. Es un hecho histórico que pues marca nuestra generación. Digo, yo desde que me acuerdo estaba la reina Isabel. Es la descolonización y después el acercar la monarquía a los medios de comunicación, las primeras entrevistas, todo eso. Es el funeral de alguien que sí marca una época, cuando menos para nuestra generación, en términos políticos y de presencia y de símbolos. Sí, yo creo que para varias generaciones, porque estuvo 70 años y 214 pues, días. La primera visita a México, que yo recuerdo 75, estaba yo en prepa, yo creo, o algo así. Y yo ya era reportero. ¿Tú ya andabas reporteando? Sí, la que ya visité. Entonces, pues toda nuestra vida ha sido parte de tu escenario político esencial. Entonces es un funeral muy importante porque también es el inicio de otro periodo. Sí, yo lo digo de otro modo, Marcelo, para los menores de 70 años no han conocido otra reina u otro monarca británico que la reina Isabel. No ha habido otro. Y no hay alguien que se le parezca. Pues sí. Sí, imagínate, ella conoció, por ejemplo, en el caso de México, yo creo que ella debe haber conocido 5 presidentes de México, 6. Sí. Fácilmente, ¿no? Sí, lo recordamos, Echeverría. Sin duda. Sí. Luego Miguel de la Madrid, no sé si con López Portillo tuvo visita. Sí, López Portillo vino de visita de Estado. Entonces, López Portillo, sí. Miguel de la Madrid. Sí. Salinas vino, no me acuerdo. Sí vino. Sí vino. Sí vino Cedillo, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto. 6 presidentes de México. Y en el caso de la Gran Bretaña, bueno, 14 o 16 primeros ministros. Entonces es una figura muy particular, muy especial. Ahora, Marcelo, hablando de figuras particulares, ¿tú cómo te sientes con todo esto? Porque alguien me decía, es que sale mucho de México. Pues no sales, te mandan, ¿no? Pues me mandan porque tengo que representar
a México en esta ceremonia, en este funeral que estamos hablando. Y no creas, procuro no salir si no es algo realmente importante, porque también pues, tienes un modelo de cancilleres que siempre están viajando. En el caso de tu servidor, pues, cuando viajo es que hay algo, un punto que es importante para nuestro país. G20, por ejemplo, pues hay que estar. La Asamblea General de la ONU, estar. Voy al funeral del ex primer ministro de Japón, que murió asesinado. Claro que sí. Abe. Va a ser ahora de Nueva York, me voy para allá. Pero son viajes, digamos, no sería escogidos, pero sí viajes que tienen un sentido para México importante. Si no, no voy. Y ya no son aquellas giras de tus antecesores, ¿no? No, ya no. No, pues ahora viajas con una persona cuando mucho. Sí. Ya no puedes llevar, era demasiado gasto. Entonces se ha reducido drásticamente. ¿Y vas y vienes o qué? Pues vas y vienes, vas a lo que vas y te regresas. Por ejemplo, me regreso ahora para recibir al presidente de Alemania, acompañar al presidente para eso, y el miércoles salí a Nueva York a la Asamblea General de la ONU, y de ahí ir a Tokio al funeral y regreso a México. Bueno, por lo menos millas juntas, ¿no, Marcelo? Muchas millas. Marcelo, déjame preguntarte, ¿con quiénes has hablado en este encuentro? En ese encuentro, bueno, con el rey, que era el que, Sí. pues como el objetivo número uno, con varios de los cancilleres que estaban presentes, la canciller chilena, yo diría casi todos los representantes de América Latina que estaban ahí, Sí. Alemania, que también tuve el gusto de saludarle, el rey y la reina de Bélgica, entre otros, más funcionarios británicos también. No tuve que estar tanto tiempo estar platicando, pero en la recepción son los que pude saludar.